Buenas tardes, gracias por su comparecencia. A ver, tengo varias cosas. Para empezar, a mí me llamó la atención un poco la cronología de los hechos, o los tiempos, ¿no? Más bien, en relación al segundo informe, porque el escrito de subsanación que se envía, de subsanación de errores, vamos a llamarlo así, que se envía desde la Dirección General de Industria, tiene fecha en el registro de salida del 24 del 8 a mediodía, y el documento de respuesta de ustedes se visa el 6 de septiembre, pero es de fecha 31 de agosto. Me sorprende un poco. No, bien, sí, pero no tiene. Normalmente tú le pones una fecha al documento, le subes a avisar y primero no te lo avisan en el mismo día, suelen tardar un par de días o así, y segundo que a veces pones la fecha, le pegas una leída, cambias alguna cosa, no sé qué, y la fecha se te queda, no tiene mayor relevancia. Vamos. Bueno, me sorprendía para todo lo que se solicitaba en ese escrito por parte de la Dirección General de Industria para que se hubiera subsanado en tan poco tiempo. Me llamaba un poco la atención, simplemente el plazo. No sé si ustedes conocían de antes esa petición. Si me permite. El trabajo lo hemos hecho nosotros. Sí. Entonces, cuando haces algo, si te dicen, es que no entiendo esto, creo que es más fácil explicar que cuando tienes que andar mirando a ver por qué has puesto, no sé, y había pasado tiempo, sí, pero más o menos lo teníamos fresco. Y los errores, la mayoría, bueno, no lo recuerdo ahora mismo todos, pero los errores gramaticales simplemente es porque no le pasamos el corrector ortográfico. Bueno, son cosa de prisas. Íbamos con el gancho, pues si quieres quitarlo de delante, pues lo tiras adelante. Fue pasar el corrector ortográfico, nos debió de llevar una mañana. Bueno, pues esa mañana el corrector ortográfico, y lo otro es más o menos, ¿por qué pusiste esto? Hostia, pues no sé, lo cotejo con los datos que tengo de los papeles que están en Guarrindongo, de haber trabajado en el campo, y si está en la medición bien, está bien, no hay más nada que explicar. No teníamos, vamos, no sé, son tiempos razonables para ustedes. Yo en mi trabajo, una de las cosas que hacemos es trabajar con compañías de seguros, y es habitual que las compañías de seguros nos soliciten aclaraciones, son las empresas con las que colaboramos, y te solicitan aclaraciones de por qué has puesto no sé qué de un edificio que tiene una viga de no sé cuánto tal, pues estás acostumbrado a hacer ese tipo de contestaciones, entonces no nos resulta extraño, es una cosa bastante habitual, vamos. De acuerdo. ¿Usted se reunió con alguien más o tan solo hicieron esas correcciones a partir de la carta de la directora general? Si me reuní con alguien más, se refiere. Si se reunió con alguien a lo largo del trabajo para poder llevar a cabo esas correcciones. A nosotros, y entre medias. Nosotros entregamos el documento, que estaba el consejero y una chica que lamento no recordar el nombre, y estaba también, no recuerdo, Francisco José Delgado, ¿vale? Entregamos el documento y con posterioridad se nos llamó, yo creo que fue Francisco, y estuvimos con él. Alfonso, el nuevo director de HIT, y Sandra. Nos indicaron que habían detectado unos errores y que, bueno, que nos los iban a enviar por correo. Nos lo enviaron por correo postal, sí, recibidos, creo que nos lo adelantaron por correo electrónico. Si nos llegó el 25 por correo postal, el 24 le teníamos en el correo electrónico, y a partir de ahí ya la siguiente reunión fue otra vez con Sandra Velarde para entregarle el documento nuevo. Vale, bueno, quería saber tan solo... reuniones 5 minutos. Vale. No fue una cosa... Muy bien, gracias. Usted hablaba antes de lo que les habían encargado, ¿no? Que más bien yo interpreto un poco que se trataba de inventariar, ¿no? No les pedían un análisis, una auditoría, digamos, económica. Sin embargo, a mí me llama la atención que en el escrito desde la Dirección General de Industria se pide que se realice un análisis económico riguroso. ¿A qué se refiere entonces ahí? Ustedes, de todos modos, sí que presentan datos económicos. A mí lo que me transmitieron los errores cuando la reunión de Sandra, Francisco y el gerente, el análisis riguroso se refiere a que, pues lo que hablábamos de la primera versión, que si yo tengo una fila, al final nosotros hemos trabajado con tablas de Excel, todo lo que hemos hecho, salvo los papeles guarros del campo, que esos creo que están ya pseudo destruidos, está en el DVD que acompaña a las auditorías. Entonces, ahí hay un Excel que tiene varias pestañas y, claro, lo que hemos hecho es de ese Excel copiar las tablas, aprovechando las columnas que nos interesaban en cada caso para pasarlo al Word.
El problema surge eso, que si yo tengo un Word, una tabla que pone que 50.000 con 2 por 20 sale 800.000 cuando en realidad da 1 millón, pues yo entiendo, por lo menos fue lo que nos transmitieron, eso fue lo que me dijeron, es que tú tienes esos valores, además uno de los errores que detectamos es que el proyecto está mal multiplicado, es decir, estábamos punteando el presupuesto y veíamos cable submarino a 2,40 por 1.000 metros, total 2.300 no sé qué, hostia. Cuando nosotros hemos detectado ese error, parece que además queda feo ponerlo tú. Entonces, bueno, simplemente era por explicar ese asunto. Entiendo que la rigurosidad se refiere a eso, porque otra rigurosidad, en el documento hacemos hincapié que no hay precios descompuestos, con lo cual no puedo yo ser riguroso en una cosa. Hay partidas que verán que faltan cuestiones, que hemos auditado, que por ejemplo en el monotubo no hemos visto separadores en ningún punto de la obra, y yo no puedo decir, como viene a 10 euros el metro de monotubo, te descuento 1 euro del separador. Yo qué sé, ¿a cuánto has pagado tú el separador si no me lo dices? No lo puedo interpretar. Pues ya está. Podría interpretarlo, pero no era el objeto del contrato. Sí, está claro. Hemos visto que hay algunos datos económicos, pero nos sorprendería que se pidiera un análisis económico riguroso. Yo entiendo que la rigurosidad va por ahí. Vale. Usted comentó antes una cosa, y perdone que vuelva sobre ese punto. Comentaba que estaba el director de GIPA en la reunión. Sí. No sé si es una persona que le dio también indicaciones. Quiero decir, GIPA haciendo... A mí no me ha dado... Si me las han dado ha sido muy civilinamente, porque desde luego conscientemente no las he seguido. Bien, simplemente me llamaba la atención. Lo que sí que es verdad es que él, digamos, yo creo que fue el que revisó un poco el documento y vio que había cosas que estaban, la mayoría de los errores, yo creo, por lo que deduje de la conversación, pero es una deducción, no tengo, vamos, a mí nadie nos ha presionado ni nos ha dicho nada, eso está claro. Yo revisando un poco la carta, sí que es cierto que hay algunos apartados que suenan casi a alegaciones, ¿no? Y me sonaba un poco que podrían ser alegaciones de alguien que ha sido el responsable de la obra, y por eso me parecen que podrían ser hasta alegaciones de la propia GIRPA. Y algunos comentarios que también me llaman la atención, por ejemplo, el que le comentaba antes del análisis riguroso que se solicitaba. También me parece que se pedía que se suprimiera toda referencia a medición de calidades, si no me equivoco. Había algunos aspectos que me llaman la atención en un documento de este tipo, que me parece que, a mi juicio, a nuestro juicio, va un poco más allá de una mera subsanación de errores o de una mera petición de subsanación de errores. Nosotros, a ver, yo creo que todas las cuestiones de la carta, punto por punto, insisto, al principio del documento 2 las tienen contestadas una por una detrás de otra. Quiero decir, el tema de las calidades en concreto, entiendo que se refiere, porque eso sí que me llamó la atención, como nosotros habíamos detectado que los precios estaban un poquitín, en algunas cuestiones, elevados. Lo único que quisimos dejar constancia, porque sí que es verdad que cuando cogimos la obra, pues decían, no, yo creo, joder, si en el proyecto viene canaleta de polipropileno, y luego parece ser que fue FEBE, pero es verdad que en los proyectos ASBUIL y en las certificaciones, la canaleta que viene es de acero galvanizado. Pero vamos, que es una canaleta de acero galvanizado que pueden ver las fotos, corriente moliente y galvanizado de aquella manera, porque hay muchas partes que está oxidada. Entonces, a lo que queremos hacer constar es, como también incidimos en que el mantenimiento no es muy allá, que los precios no me los tomen como palabra de Dios, porque son precios que, bueno, cualquier conocido que tenga un contratista, díganle que les haga una arqueta por esos precios y le hará 3. Entonces, simplemente a modo de comentario, decir, las calidades que nosotros hemos observado, la canaleta, las arquetas, la ejecución de la zanja, porque hay zanjas, el que se dedica a ver zanjas ve zanja bien ejecutada y zanja mal ejecutada. Digamos, siendo generoso, que la que hemos visto está entre medias, pero un poquitín más cerca de la mal ejecutada. Pues simplemente a referir eso, que las calidades, dado que el mantenimiento no es muy allá y que las calidades son lo normal, no hay ninguna licencia de, hostia, mira qué pedazo de arqueta te he puesto, pues, y entiendo que ese comentario en concreto sea como diciendo, nadie ha preguntado por las calidades. Bien, pero ya que lo dije, pues no voy a retractarme. Es lo que hay y es lo que hemos visto. Y entendemos que no sería honesto pues no hacer referencia a que lo que hemos visto es lo normal, y de hecho incluso en algunas cuestiones que está referido ahí, pues hay cosas que a lo mejor tendrían que mejorarse de alguna manera. Porque las perchas, pues
Sí, hay tornillo inox y tornillo inox, y el que está en los túneles es inox del poco inox. ¿Vale? Bien, gracias. Yo quería preguntarle ahora, usted hablaba antes de las zanjas y de los precios de las zanjas, y nosotros ahí hemos identificado algunas cosas que nos llaman la atención, un par de cosas. Según el informe de auditoría, ustedes comprobaron 11.195 metros de zanja de las minitroncales, a precio de zanja 1, es decir, 10,42 euros el metro. Y los mismos metros en las mismas localidades, Vegadeo, Castropol, Figueras, Tape, La Caridad, Navia, Puerto de Vega y Luarca, a precio zanja 3, 33,45 euros metro. Yo le pregunto, ¿comprobaron ustedes realmente...? Tendría que verlo, pero hay partida que es la ejecución de la zanja, la excavación, el movimiento de tierras, y hay otra que es la construcción de la zanja. No sé si es a eso a lo que se refiere, porque una cosa es hacer el hueco y otra es rellenar el hueco. Aquí no sé si... ¿Sabe? ¿Sí? ¿Me acercas Si ahí puedo, o...? no, yo. Sí. Nosotros entendemos que esto, que es la ubicación de los... Pidemos el micro porque si no, no Sí, queda... lo que pasa es que luego se trae un documento. Eso que está... La unidad 1 entendemos que es la excavación de la zanja, lo que es hacer la apertura, y en la unidad 3, que se describe el monotubo, se describe un dado de hormigón, se describe una cinta señalizadora, unas historias, es el relleno de la zanja. Pero es solo construcción, la propia Confica lo factura una sola vez. Quiero decir, es que aquí aparece, en el informe aparece contabilizado 2 veces. Y claro, esto produce un desfase de 116.651,90 euros, por ejemplo. Eso por un lado. Si me permite, le voy a ir con el segundo. O bueno, si quiere hacer algún comentario. Lo que le puedo garantizar es que unidades de donde empieza la mini troncal a donde acaba la mini troncal, sí, la zanja que ha hecho el HIPA son los 11.000 y pico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido midiendo, además hemos medido el 100%, me la he pateado yo, y Víctor también. Y donde hay zonas que pasa la zanja nueva, además tienen los planos, en los planos está recogido, empieza canalización existente, y lo que está es medido, por un lado a rueda, y anotado la longitud, y por otro lado en los planos reflejado, con lo cual lo que hicimos en las mitroncales es recorrerlas de cabo a rabo. Sí. Donde pasa a existente es muy fácil de encontrar porque íbamos siguiendo la zanja. Si observan las fotos en el aglomerado, verán que la zanja se va viendo el hormigón por donde va en la carretera. Cuando pasa a zonas que no hay aglomerado, que es, pues hemos pasado por caminos comunales, entiendo que serían, por alguna zona cuneta cerca de Prado tal, más o menos, siguiendo el plano, la va siguiendo, acaba apareciendo un arqueto, acaba apareciendo alguna manera de seguir esa canalización. Y donde empieza existente, generalmente hay una acera, hay una farola, y entra y ves pasar el tubo y el cable. El tubo muere ahí y tal. Entonces, lo que hemos visto son 11 kilómetros que está cotejado con los planos. 11, 12, no sé. Yo creo que en total eran unos 19 canalizaciones existentes incluidas. Yo le puedo decir que ustedes dan 11.195 y son correctos. La propia Confica dice 12.101, solo 6 metros más, pero el problema es que aparece duplicado. Pues a día yo creo que es porque lo hemos entendido así. No hay ninguna intención, porque además... No digo que hay intención, simplemente que... En la cuantía económica global, a mí es que me da igual. Yo a lo que nos hemos centrado es... ¿Hay 11.000 o hay 12.000? De hecho, en el segundo documento, en las primeras páginas, lo indicamos, porque se nos requiere qué criterio seguimos para si una unidad está bien o mal ejecutada. Mira, a partir de un porcentaje de desviaciones que está mal, si es una unidad lineal, y si es una unidad unitaria, si tú me dices que hay 10 y yo cuento 8, hay 2 mal, hay 2 diferencias, está mal. Esas, yo he visto de nuevo, yo juraría que ahí hemos interpretado la unidad 1, que es la apertura de la zanja, y la unidad 3, el relleno de esa zanja. No obstante, a ver, la definición de las partidas es un poco laxa, y una de las cuestiones que nosotros hemos achacado desde el principio es que ese proyecto no tiene descompuestos, con lo cual es complicado
Si yo te digo construcción de zanja y yo no te especifico los precios descompuestos o los materiales y la mano de obra que lleva esa unidad, es complicado saber si es la construcción, si es el desmonte o qué es lo que es. Pero bueno, nosotros a la vista de eso entiendo que lo hemos interpretado así. Entiendo, no, vamos, lo hemos interpretado así. Bien, yo creo que se trata de una interpretación y, bueno, nosotros creemos que es una interpretación errónea porque se duplica. Quiero decir, ni la propia Confica, que sería la interesada, lo facturó, y yo no digo que ustedes tengan ningún interés en eso, pero claro, esto tiene un impacto, obviamente, en el resultado final de la auditoría, que la semana pasada hablábamos de diferencias entre el primer borrador, el primer informe visado y el informe definitivo. En total, un desfase de, creo que eran 500.000 euros. Y lo digo porque, bueno, la semana pasada en prensa salió una noticia en este sentido como que incluso la auditoría había sido favorable finalmente al Principado y nos decíamos, bien, incluso la empresa adjudicataria ha perdido dinero. Aquí hablamos de Confica. Pero yo quiero hablarle de un segundo caso, si me lo permiten, es la última pregunta. Hemos visto este desfase aquí y hemos visto otro, y es la última pregunta que quiero hacerle, si me permite, y sería la siguiente. A ver, voy a dar datos así muy concretos, sí. Con lo cual le pido atención para poder contestar a la pregunta. El proyecto fijaba 32.700 metros, 24.800 y 14.710 para cada tipo de zanja. Posteriormente, Confica modificó esas previsiones y las ajustó a lo que se encontró sobre el terreno, que eran 26.610 metros, 32.827 y 11.200 en la primera versión de la auditoría. Y se redujo a 21.212 metros, 32.827 y 11.200 en la segunda versión. Esto es demasiado tal, pero bueno. Sin tener en cuenta la duplicidad comentada anteriormente, ustedes detallaban en la auditoría la distribución de los tipos de zanja de la siguiente manera. 0 metros para lo primero, para el primer tipo de zanja, 52.451 metros para el segundo, o para el segundo tipo de zanja, y 11.195 que se corresponde con las mini troncales para el tercero. Yo les pregunto cómo es posible que ustedes sepan, sin hacer los estudios geotécnicos y sin haber participado en la obra, que prácticamente todas las zanjas son de precio zanja 2, que es a 20 euros, 20,63 el metro. Y no siguen la distribución indicada por Confica en las certificacionis. Sí. Le pregunto, no sé si quiere disponer... No, para nada. Vale. Le explico. Yo creo que ya le he contestado a su compañero. Cuando recogimos el proyecto, había dos tipos de zanja. La zanja en terreno medio y la zanja... Terreno medio no, miento. Terreno creo que la describe de bajo rendimiento y de rendimiento medio. Bien. Yo el rendimiento tiene que referírmelo a algo, porque si me dice terreno de bajo rendimiento, puedo interpretar que es porque la excavadora lo saca pues en lugar de a 1 metro cúbico los 10 minutos, a medio metro cúbico los 10 minutos. Sí. Como tampoco queríamos entrar, o intentamos siempre ser lo más objetivos posible, y bueno, para intentar no entrar en el campo de la especulación, lo que hicimos fue, bueno, hay zanja, que era por lo que surgió el primer error. La metemos toda en el mismo saco, independientemente del terreno por el que vaya. Realizado el impasse de FEBE de 2-3 semanas, esa apreciación, visto el balasto, dijimos, bueno, pues mira, vamos a cambiar la teoría. Y todo lo que sea balasto, la metemos en la unidad de rendimiento medio. Sí. O sea, de los dos rendimientos que hay, el peor, que creo que es la partida 3. Y todo lo que sea zanja en las mini troncales, independientemente que vaya por camino vecinal, por asfalto o por acerado, lo metemos en la zanja tipo 3. Hecho eso, esos 52 metros no me hace falta estar en la obra. Yo he recorrido la obra. O sea, no me hace falta estar cuando han ejecutado la obra. Yo he recorrido la obra. Hemos visto cuando acaba la canaleta y se mete en el balasto, sin realizar excavación ni movimiento del balasto, simplemente moviendo un par de piedras, cómo acaba la canaleta y salen los tubos, y siguen los tubos por el balasto. Hemos visto que tienen fotos, zonas donde el balasto se había corrido, cómo pasaban los tubos. Entonces, no hace falta tampoco, es una cuestión de interpretación, no voy a levantar el balasto. Cuando hicimos el trabajo en la propia FEBE, nos comentaron que bueno, cuando se había hecho la obra, que habían metido el balasto, tienen el proyecto de FEBE, que venía una sección tipo para la conducción con un dado de hormigón, y eso sí que nos lo dijo FEBE, no, es que les habíamos pedido un dado de hormigón que no ejecutaron, bien, lo que sea. Entonces, los tubos de conversaciones
y de lo poco que vimos, porque no vamos a levantar el balasto, vamos a cortar la vía 8 semanas para levantar el balasto, porque tampoco las tenemos, interpretamos, y así está puesto yo creo, que la canalización que no va ni en canaleta ni en túneles está enterrada. Si las reflectometrías me refrendan que hay cable continuo, mejor o peor empalmado, en toda la longitud de la vía, pues entiendo que ese cable estará protegido. Y asumimos que, aunque no lo hayamos visto, igual que no vimos 10 kilómetros que no recorrimos, asumimos que eso que venía en los planos, vamos a dar lo que está como hecho. Se podría, con una semana más, hacer alguna cata. Hicimos catas en las partes públicas, donde se podía excavar a mano para ver qué pasaba al tubo. Pues igual que lo vimos en las mini troncales, entiendo que lo veríamos en la vía. De ahí esos 52. Esos 52 de terreno medio es todo lo que va en el balasto. Yo creo recordar que está especificado en la versión 2 esos criterios seguidos. Bien, gracias por su respuesta. Entiendo entonces que ustedes hicieron una No, perdón, es que me quedaba una cosa. Los datos esos que me bailas, que sí que pueden bailar la primera versión de documento a la segunda, es porque en la primera versión sí que es verdad que al copiar del Estel para el Word, sí que es verdad que igual copiamos de alguna hoja. Nosotros en el Estel tienen una hoja que son las certificaciones, una hoja que es el proyecto y una hoja que son las mediciones nuestras. Pues sí que es verdad que detectamos que algunas filas las habíamos copiado indistintamente de certificaciones y de proyecto, y eso se intentó corregir en la segunda versión. Gracias por la explicación. Simplemente, bueno, yo lo que le digo es que esa interpretación que han hecho ustedes a la hora de decir qué tipo de zanja o qué tipo de rendimiento tenía el terreno y qué tipo de zanja, por tanto, se ligaba a esa vía, hace que quiero decir, me parece muy generosa, y es incluso una interpretación más generosa que la que hacía la propia Confica y Agarós, ¿no? Claro, con esto a la valoración se eleva en 400.000 euros. Quiero decir, 404.000 por aquí, más en las mini troncales hablamos de 116.000, estamos hablando de más de medio millón de euros, que es relevante cuando estamos hablando de que, bueno, recientemente la noticia que salía o la nota por parte del Gobierno hablaba de que incluso había sido favorable el Principado. Y en este caso estamos encontrando que esto se ha hecho de una forma, con una interpretación muy generosa o con una duplicación que usted ha explicado. Pero quiero decir que los datos son esos, ¿no? Entonces, pero, bueno. Insisto, en la introducción de la auditoría, que es algo que generalmente nunca se lee, yo por lo menos nunca lo leo. Yo sí, Pues ahí pone que el objeto, o lo que hemos pretendido, es dar un documento, y por eso hemos optado como indicadores de proyecto, y aunque suene fuerte, a mí la parte económica, que la valoren luego otros, que la valoren los que la han pagado principalmente. Entonces, teniendo claro que esa partida de balasto, porque luego hay una partida más abajo de balasto que pone retirada de balasto de 10 centímetros, que bajo nuestro punto de vista eso no procede, porque, a ver, si partimos de la base de que el proyecto, y eso también lo decimos en el documento, deja que desear. Un proyecto de una infraestructura de ese importe debería estar bastante más desarrollado. Faltan detalles y sobre todo, falta descripción en las unidades. Si yo quiero, o vamos, ¿por qué lo he metido ahí? Pues lo he metido ahí como lo podía haber metido en la primera, o como lo podía haber metido en la 4 o la 5, que es la que habla de balasto. Pero lo que está claro es que está medido. Y esa medición de 51 kilómetros que tienen ahí es lo que va enterrado en la vía. Valórenlo ustedes a lo que quieran. A mí eso me da igual. Lo gracioso de esto es que me parece que eso ya está todo pagado. No estamos discutiendo si lo pagamos o no. Entonces, lo que va en la vía es eso. Queda claro, o vamos, estoy aquí explicando, creo que en el documento también lo hemos explicado, que esa medición es lo que va enterrado en el balasto, e independientemente de que eso se pague a 20, que se tenga que pagar a 10 o que se tenga que pagar a 8. Si me pregunta, o la orientación de la pregunta es ¿por qué no es el precio caro? ¿Por qué no coges el barato? Porque bajo mi punto de vista, probablemente esa unidad, que es la instalación de zanja en balasto, requiera de una partida que no está en el proyecto, que es ejecución de zanja para canalización en balasto, a una profundidad de 40 tal. Ahí hay dos tipos de terrenos, pues llega un momento que tienes que coger uno, o puedo ponerle a las 2,0 y meter eso como un contradictorio y valorarlo a 4 euros o a 40.
Es una cuestión de interpretación, no quiere decir que sea dogma de fe. Bien, no, le agradezco la respuesta. Sí que es cierto que, bueno, parece que cabe mucha interpretación en una obra que en teoría pues uno tiene que auditar, medir Pues y comprobar de manera objetiva. Claro. Quiero decir, pero también puede tener que ver también Recuerdo el tiempo, porque sí, el tiempo precisamente se excede ampliamente. No, simplemente el tiempo que les dieron para hacer la auditoría. El tiempo es el que hay, más o menos el trabajo, yo creo, honestamente, que está más o menos hecho. ¿Podría haber estado mejor? Pues igual, hicimos todo lo que hemos podido. Y lo que sí que está claro es que el proyecto es lo que es decir, que yo tenga que interpretar si eso es una cosa o es otra, viene de lo que también referimos en la auditoría, que es que el proyecto debería de estar mejor definido. Si el proyecto está poco definido, hay cuestiones que tengo que interpretarlas. Gracias. Nada.